Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Quisiera referirme, por supuesto, al tema que nos preocupa y nos ocupa a muchos de nosotros el día de hoy y que tiene que ver con la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. En primer lugar, quiero que quede muy claro que la responsabilidad de esta huelga no recae ni le corresponde a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene el deber de elaborar un proyecto de ley sobre el cual hemos estado trabajando ya durante varios meses, respetando la solicitud y el acuerdo de que se esperara un estudio técnico de la Universidad de Costa Rica, el cual fue entregado hace unos días y sobre el cual debíamos hacer dicho proyecto de ley. Debo señalar que ese estudio de la Universidad de Costa Rica, que consta de 6 productos, fue consultado en cada una de sus partes, no solamente con la Corte, sino también con los gremios del Poder Judicial, los cuales el día de hoy incluso nos confirmaron que en aquellas partes en donde hubo algún grado de discrepancia, la Universidad de Costa Rica hizo en algunos casos ajustes y en algunos otros casos explicaciones del por qué había discrepancias. De manera tal que debe quedar claro que lo que estamos haciendo en esta Asamblea Legislativa es cumpliendo con el deber de elaborar un proyecto de ley sobre el cual además hemos tomado criterio no solamente de la Corte, sino de los gremios, del Ministerio de Hacienda y de otros entes que evidentemente tenían que estar enterados y sobre los cuales teníamos que tener el criterio. En segundo lugar, decir claramente que rechazamos la huelga, la cual la consideramos total y absolutamente innecesaria. En el tanto, durante todo este proceso se ha escuchado a los gremios y se les ha explicado, hemos llegado a acuerdos incluso con ellos sobre varios temas con que tienen que ver con que el objetivo de esta reforma es eliminar las pensiones de lujo, es eliminar privilegios que ha habido a lo largo de todos estos años para ciertos grupos dentro del Poder Judicial. Hemos sido muy claros en que no son los trabajadores, especialmente de nivel medio y bajo del Poder Judicial, los que deben cargar con esta reforma, y sobre eso todas las fracciones de esta Asamblea Legislativa hemos sido clarísimos de cuál es la orientación solidaria y equitativa que debe tener esta reforma. Consecuentemente, no es la Asamblea Legislativa ni la culpable ni la que puede resolver esta huelga. Seguiremos trabajando, como lo señalamos el día de hoy, en el proyecto de ley que tenemos que resolver, escuchando, como lo hemos hecho, a todas aquellas partes, siempre y cuando estemos claros de que ninguna de las fracciones, o por lo menos, con excepción, creo, del compañero del Frente Amplio, ninguna de las fracciones está dispuesta a negociar nada en estado de huelga. Y eso quiero que quede muy claro. No hay negociaciones mientras haya estado de huelga. Nosotros seguiremos adelante con lo que tengamos que hacer y trataremos de llegar a las mejores conclusiones dentro de ese criterio de justicia, de equidad y de solidaridad, así como de eliminación de aquellos privilegios injustificados que ha habido en el Poder Judicial. Señalar en tercer lugar que nos parece insólito y absolutamente criticable que al día de hoy la Corte Suprema de Justicia
y concretamente la presidencia de la Corte no haya solicitado al Ministerio de Trabajo ¿cómo es que se dice? La ilegalidad de esta huelga. No es posible que 7 días después, con el agravante de lo que sucedió en la morgue, con el agravante de lo que sucedió con familias que se vieron afectadas de una manera absolutamente ingrata, que la Corte no haya solicitado, no haya hecho las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para declarar la ilegalidad de esta huelga. Porque si el día de hoy se levanta la huelga por alguna razón, no va a haber absolutamente ninguna consecuencia para quienes irresponsablemente dejaron a familias que doblemente perjudicadas, no solamente por la muerte de un familiar, sino por las condiciones en que se dejó de trabajar en ese lugar. Y finalmente decir que continuaremos abiertos a trabajar de la mejor manera posible y que al día de hoy inclusive vamos a continuar hoy en la noche trabajando en el proyecto de ley apegados a los estudios técnicos de la Universidad de Costa Rica, teniendo eso sí en cuenta de que al haber 3 escenarios que nos ha brindado la universidad, de esos 3 escenarios procuraremos que sean los trabajadores, especialmente los de menores ingresos, los que no se vean perjudicados por las medidas que haya que tomar en este proyecto de ley. Muchas gracias, compañeras y compañeros, se me acabó el tiempo.